Entonces estamos en el capítulo 3 Ujú. y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Qué ventaja pues tiene, qué ventaja tiene pues el judío de que aprovecha la circuncisión mucho, en todas maneras? Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios, porque si alguno de ellos ha sido incrédulo, perdón, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Mm? Esto está en el Salmo 51, verso 4. Y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no han de decir, como se nos calumnian, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Hasta ahí vamos a llegar. Ya. La semana pasada vimos los judíos y la ley, ¿cierto? Ya, aquí nosotros nos encontramos en la tierra desde que el Señor aparta a Abraham, a Jacob, a Isaac. ¿Así o no? Sí, Abraham, Jacob, Isaac. No, perdón, al revés. Abraham, Isaac y Jacob. Ya Dios queda tratando con un solo pueblo. O sea, estamos hablando de que aquí habrían dos grupos de gente. El pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios. Y por eso que el apóstol, ¿cierto?, habla en el verso 11 del capítulo 2, no hay acepción de personas para con Dios. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la salvación. ¿Ya? En cuanto a la salvación, no hay acepción de personas. Entonces, a Israel, ¿cierto?, Dios aparta a este pueblo. Viene Abraham, Isaac, Jacob, luego Israel, ¿verdad? Y Dios empieza a tratar con ellos. A ellos les da la palabra, ¿verdad? Los pactos. ¿Contigo lo hablamos el otro día? Sí. Sí, ya. ¿Cierto? La ley, tres tipos de leyes. ¿Cuáles eran? La ley espiritual, que son la ley de los mandamientos. La ley ceremonial, que son la ley de las fiestas a guardar, de las ceremonias, todos los rituales. Y la ley civil, que esa la tienen todos los países. O sea, de ahí se saca la copia, los países han ido sacando la copia, ¿cierto?, para sus leyes, para sus constituciones. ¿Ya? Entonces lo que el apóstol está preguntando, ¿qué ventaja? La primera pregunta que él hace con respecto a los judíos, ¿qué ventaja tiene el pueblo judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Él mismo responde en el verso 2, tienen que ir leyendo. Mucho, en todas maneras. Primeramente, ciertamente, que le ha sido confiada, ¿qué cosa? La palabra de Dios. O sea, Dios confió en ellos. Para que ellos, lo mismo que hoy día pasa con la iglesia. Dios hoy día está confiando ¿en quién? En la iglesia para la distribución de su palabra. Lo mismo que el pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, ¿tenían ventaja sobre nosotros? Sí, por decirlo así, estaban más cerca de Dios, si usamos una palabra. Estábamos más cerca, ellos estaban más cerca que nosotros de Dios. Entonces era una sale por ahí. Era una ventaja. Por ejemplo, que yo sea amigo del presidente, ¿verdad?, del presidente de la República, y tú no seas amigo ni te conozcas, es una ventaja para mí porque puedo conseguir
cosas que me convienen, ¿no? ¿Sí? ¿Ah? Sí, me benefician. Bien. Entonces, ¿tenían cierta ventaja? Sí. Ahora, dice, pues que si alguno de ellos, aunque Dios le confió a ellos la palabra, ha sido incrédulo, otra pregunta, ¿su incredulidad habrá hecha nula la fidelidad de Dios? O sea, que yo sea conocedor de Dios, ¿cierto? Y tenga la palabra de Dios, y yo sea infiel para con Dios, ¿anulo yo el carácter de Dios? No. En ninguna manera. ¿Okay? Porque Dios es fiel. O sea, Exacto. que yo obedezca a Dios o no que yo desobedezca a Dios, ¿cambia el carácter de Dios? Para nada. Nosotros tenemos que tomar en cuenta con esto. Ahora, ¿por qué el apóstol está explicando esto? Porque Israel, a ellos le había sido confiada todas las cosas, la ley y todo, ¿cierto? ¿Ya? Sí. Pero que ellos hayan sido incrédulos no quita o no cambia la actitud de Dios. O sea, Dios sigue siendo Dios. Ahora, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, nosotros como seres humanos. Que yo le crea a Dios o no le crea a Dios, Dios va a seguir siendo Dios igual. Que el hombre que es ateo y diga, no, Dios no existe, a Dios le da lo mismo. Porque Él sigue siendo Dios, porque Él es absoluto, Él es soberano. Eso es lo que está tratando de explicar el apóstol Pablo en cierto modo, de una manera, pero aquí lo está explicando en cuanto a qué, en cuanto a la salvación. ¿Me fijáis? O sea, si a ellos se le confiaron y ellos fueron infieles, no quita, ¿cierto?, la fidelidad de Dios, no la anula. ¿Ya? El mismo apóstol responde, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí tiene una referencia, voy a ir al Salmo 51 para que podamos entender un poco, ¿ya? Salmo 51, 4. Aquí, Salmo 51, 4. Que claramente nos Salmo 51, 76. Nos va a servir bastante como referencia porque recordemos que David había sido apartado por Dios. Ya, préstame ese un poquito. Y David pecó contra Dios, ¿cierto? Ahora eso anuló lo que era Dios, en ninguna manera. Dice, David, mira lo que dice aquí. Contra ti solo he pecado. David le dice a Dios, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo, ¿delante de qué? Delante de tus ojos. ¿Ya? Para que seas reconocido, ¿quién? Dios. Justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Entonces, el pecado de David resalta ¿qué cosa? Al analizar esto. ¿Qué resalta el pecado de David? ¿O qué resalta el pecado del hombre? Si el hombre peca, ¿qué resalta? ¿Sí? Ahí dice, para que seas reconocido. Justo en tu palabra. ¿Qué resalta entonces? La justicia de su palabra. Y tenido por puro en tu juicio. O sea, el hombre aunque pecare, exalta igual a Dios. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios son perfectos. Dios es perfecto. O sea, eso sigue mostrando la perfección de Dios. ¿Te fijas o no? O sea, entonces, aunque Israel haya pecado contra Dios, resalta su actitud, resalta la justicia de Dios. Por eso dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra justicia, vuelvo a leer. Y si nuestra injusticia, no justicia, injusticia, hace resaltar la justicia de Dios, si nuestra injusticia hace resaltar, ¿qué cosa? La justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo?
En ninguna manera. Entonces, ¿el hombre merece el castigo o no lo merece? Ya, eso es lo que está. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como alguno cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? O sea, fíjate que en la acusación que le hacen al apóstol Pablo, pese a que es una acusación injusta, y aunque digan que lo que Pablo habla es mentira, aún así, Dios sigue siendo justo. Eso es lo que Pablo está explicando. Que todo lo que el hombre haga, sea para bien o para mal, no mueve en un ápice lo que el carácter de Dios, la justicia de Dios. Por eso es que cuando Pablo, por ejemplo, dice, no por obras para que nadie se gloríe, o sea, si tú haces una obra buena, ¿te puedes gloriar? No. Porque tú estás haciendo una obra pensando que con eso te vas a ganar el cielo. Pero al contrario, esa obra sin Cristo te condena. Es como pensar de otra manera, porque el hombre piensa humanamente. El hombre piensa en sí mismo, en lo que hace, lo que dijo tu mamá, el ego, la vanagloria de hacer cosas y darla a conocer, decir yo hice esto, yo hago esto otro, ese es el hombre, el ser humano. Pero eso, aunque el hombre lo haga, no se está gloriando en el fondo con su actitud, con su verdad o con su mentira, igual está glorificando a Dios. Porque el hombre no tiene gloria. El hombre no tiene ninguna gloria. De verdad. ¿Eh? Entonces, esto viene a sentar el precedente que Pablo empieza a hablar en el capítulo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, nosotros los judíos, mejores que los gentiles. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ya, ¿viste? Como está escrito, no hay justo, y esto tiene que quedarnos claro nosotros, no hay justo ni aún uno. Si tú no sientas ese precedente en tu mente y tu corazón, tú siempre te vas a creer justa, porque va a decir algo bueno. O sea, debes hacerlo, porque Dios te hizo para eso, no va a hacer lo malo. ¿Te diga? Pero eso, ya, claro, pero eso no te da derecho a gloriarte. Exacto. Delante de Dios. ¿Viste? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es claro. ¿Fijáis? O sea, nadie puede arrogarse de que es bueno. Sí, es bueno no con su estatura, como Job, por ejemplo, que era un hombre perfecto, recto, temeroso y apartado del mal, pero esa justicia era a nivel de hombre. O sea, no se compara con la justicia, lo justo de Dios. ¿Ya? Porque ese mismo, volvimos a David. David dice en la Escritura que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero sin embargo, pecó. Y Dios deja grabado su pecado. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Que los pecados del hombre, a un hombres grandes, por decirlo así, dentro de la Escritura, quedó grabado su pecado. Recién lo acabamos de ver, porque tienen que poner atención para la secuencia que vamos haciendo. Recién lo acabamos de ver, Para el verso 10. Injusto. Exactamente, pues. Exactamente. Por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, el justo Lot, dice la Escritura, que él afligía a su alma en oración. ¿Ya? Pero él era considerado justo en su nivel humano. ¿Se fijáis? Pero nunca más justo para ser salvo. Porque Dios fue el que lo salvó. David nunca con su justicia que él hizo
hizo justicia para ser salvo. A Abraham tampoco, porque luego el mismo apóstol va a explicar lo de Abraham. O sea, no hay ningún hombre en esta tierra que haya hecho justicia a nivel humano que con eso se ganase la salvación. Eso es lo que está explicando el apóstol. Eso en general, en redondo, eso es lo que él está explicando. Que no hay ningún hombre en esta tierra que haya hecho una justicia o algo bueno que le dé el crédito para él jactarse de que con esa justicia él puede entrar al reino. O sea, ignorando, ¿qué cosa? El sacrificio de Cristo. Por eso que dice claramente, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. ¿Se fijan, no? Ahora, aquí los va a denunciar, mira. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Fíjate, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, ahí está, ¿ves? ¿Viste? Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí está. Ahí está, ¿viste? O sea, aunque yo haga una justicia, por ejemplo, digo yo, a ver, voy a hacer una obra de caridad. Viene alguien, ¿cierto? Me pide algo, yo se lo doy. Y yo me siento bien, porque hice algo bueno, ¿cierto? Pero después voy al supermercado y tomo un chocolate y me lo como antes del supermercado. Voy a hablar de lo mínimo. Entonces ya borré con el codo lo que escribí con la mano. Exacto. Por decirlo así. Pero es nuestra característica, es como es el hombre, por eso que aquí dice que no hay ningún justo. ¿Te fijáis? Es lo que yo decía la otra vez, que nosotros somos gente mala, que de vez en cuando hacemos cosas buenas. Pero aunque hagamos justicia, aunque hagamos caridad, aún estando nosotros dentro de la iglesia, aún ya estando convertidos al Señor, no, esa justicia o esa obra de justicia no nos da el derecho para entrar al reino. Pero sí Dios las toma en cuenta. O sea, Dios va a juzgar todas las cosas, porque Dios va a juzgar todas las cosas, porque Él es el juez de toda la tierra. Del cambio, ¿no? Exactamente, son las evidencias del cambio. ¿O no? ¿Qué dices tú? Si yo ahora como cristiano, ¿cierto?, me abstengo a hacer mucho mal que hacía antes, ¿qué significa eso? Es el fruto de mi arrepentimiento, de mi conversión. Ahora esto tiene que quedar claro. Esto tiene que quedar claro. Ya, vamos al otro paso, el verso 21. Pero ahora, ya, quedamos claro que la ley nos salva. La ley da a conocer qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Esa es la labor de la ley. Exacto. Pero ahora, Ahorita. aparte de la ley, ¿cierto? Se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ya, aquí delante hablábamos de la justicia hecha sin Dios, ¿cierto? Que no salva. Pero aquí está hablando de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Ya? Ahora, esa justicia que tú hacías, esa justicia que tú hacías sin Dios, te era considerada a ti en contra. Porque tú no considerabas a Dios, o sea, dentro de lo que tú sabías hacer, que era bueno y que lo malo, lo que había en tu noción, tú hacías cosas buenas y cosas malas, ¿ya? Por tu carácter pecaminoso. Pero ahora, ¿cierto? Aparte de la ley, se manifestó ¿qué cosa? La justicia de Dios.
testificada por la ley y los profetas. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo. ¿Cierto? Cristo, él tiene un ministerio de 3 años y medio donde él enseña, adoctrina, ¿cierto? Y cumple. Primero hace y enseña. Primero hace. ¿Ya? La justicia de Dios por medio ahora de la fe en Jesucristo. O sea, ahora tú te conviertes, pasas de muerte a vida, te conviertes, o sea, tienes fe en Jesucristo, ¿ya? Y esas obras que tú ahora empiezas a hacer, de acuerdo a la palabra, te es contada como justicia. O sea, te es considerada que tú eres justa. ¿Lo ubicáis? Eso cambia el espectro. Pero nuevamente vuelvo a insistir, esa obra no te salva, porque la obra que te salvó fue la obra de Jesucristo. O sea, esa obra está sobre o asentada sobre lo que hizo Cristo. Por eso nadie puede gloriarse. Porque todo, sales de la condenación, vienes a la salvación y ahora empiezas a obrar. Es lo que tú tienes que hacer. Jesús le dijo a los discípulos que aunque todos lo hicieran, siervo inútil son. Que es una medida que el Señor da, ¿para qué? Para que el hombre no se gloríe. Porque podemos embotarnos, decir yo hago esto, yo corro, yo voy todos los días al culto, yo voy a los puntos de predicación, yo estoy en todas. ¿Ah? Entonces eso puede causar un embotamiento, si nosotros no tenemos claro esta idea, que es escritural, puede causar un embotamiento en el ser humano, en el creyente nuevo. Y puede pensar que esa justicia que él hace, que es determinada por Dios y es guiada por el mismo Espíritu Santo, puede pensar ese hombre que es mejor que el otro. Y por eso que se ocurren los pleitos dentro de las iglesias. Porque uno se cree mejor que otro. Es que la hermana se ¿Ya? es que la hermana se ¿Te fijáis? Porque tienen mal el concepto de lo que es la justicia de Dios y la justicia del hombre. Ahora aquí Dios te avala la justicia tuya, pero vuelvo a decir, no para salvarte, sino porque tú estás siendo guiado. Por eso que dice que Él preparó las obras de antemano para que todos los que hemos creído en Él las ejecutemos. Entonces el hombre no tiene ni... Por eso que dice Pablo, dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Por qué? Porque la justicia máxima que se hizo fue la que hizo Cristo. A ver, déjame ver si encuentro un salmo, se me vino a la mente. No sé si el Salmo 68... Mm. 86 parece que... Aquí está. Salmo 85, mira, escucha. Dice, escucharé lo que hablará el Señor Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, Cristo. La justicia mirará del cielo, Dios, ¿viste? El Señor dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de Él y sus pasos nos pondrá por camino, ¿viste? Él. Entonces, todo lo que tú haces estando en este camino es obra de Dios. Entonces ya el Señor no da lugar ni a gloriarse no conociéndolo y también conociéndolo en una obra. ¿Te fijáis? Pero ¿hay que hacer la obra? Sí, porque la obra demuestra que el Señor ha hecho un cambio en tu vida. Ya. Ahora, ¿por qué dice Pablo esto? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la razón. Todo. ¿Te fijáis? Siendo justificados gratuitamente. Siendo justificado. ¿Qué es lo que es ser justificado?
gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién te justifica? ¿Quién te justifica? Ahí estamos. Verso 24. Mm, ¿Quién es el que te justifica? Cristo. Ya, no te puedes justificar tú solo. Exacto. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. Es Dios el que te trae su gloria, es Dios el que te trae a su reino. ¿Te fijáis? Te sacó, por eso que Pablo dice, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros tenemos que sentar este precedente en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo Dios pasa por alto los pecados pasados tuyos? Con el Por la justicia de Cristo, la muerte de Cristo, la propiciación. Él fue la propiciación para nuestros pecados. Estas palabras son palabras judiciales. ¿Ya? Pero cuando Ya, uno toma el bautismo, ahí ya todo eso olvida, ¿no? Dios te llama al arrepentimiento, ¿cierto? Te perdona a través del bautismo, Sí. pero ese perdón tú no lo conseguiste porque tú eres buena. No, po, ¿Ya? para nada. Porque Cristo murió por ti, porque Exacto. Cristo derramó su sangre, entonces ahora Cristo que fue la propiciación por tu pecado, Dios te acepta. Ya. ¿Ya? Dios te acepta por medio de Él. Por eso es que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dios te acepta por Cristo, no por ti. Para que no te metas en la cabeza que, es que yo era el mejor de mi familia, yo era el más bueno, yo no. No. Nadie puede, vuelvo a decir, ningún hombre en esta tierra, ni uno, puede arrogarse justicia delante de Dios. Nadie. Por cuanto todos pecaron. Exacto. Todos. De una u otra manera, el hombre peca. Del más chiquito ¿Ya? al más grande. Exactamente. Ahora, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira, escucha, de manifestar en este tiempo, ahora, su justicia. ¿Veiste? A fin, o con el fin, de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. ¿Viste? Cristo murió para que esa justicia se manifieste ahora, a fin, o con el fin, de que Él sea justo, y Él es el que justifica a todos por la fe de Jesús, o sea, a todos los que creen. ¿Ya? Entonces pregunta aquí, ¿dónde pues está la jactancia? Él mismo responde, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Ya? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ojo con eso. Es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Por qué? Porque el hombre no cumple la ley. No puede Entonces es ser. imposible que sea justificado. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe, ¿a quiénes? A los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, el que no cree en Cristo no va a ser justificado. Aunque sea judío o aunque sea gentil. ¿Queda claro? ¿No? O sea, ¿es importante el arrepentimiento y el bautismo? ¿El creer? Sí. Ya. O Total. sea, no es ir a la iglesia, No. es creer. Exacto. ¿Amén? Luego dice, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué les parece? ¿Más claro? Echarle agua. ¿O no? ¿Entendieron, no? Sí. A ver, explícame. Ah, Lo mismo que está aquí. En pocas palabras, esto se puede explicar en pocas palabras. que Hay un precedente, ¿ya? Finalmente la humanidad no hay justo y no pueden gloriarse ellos mismos a menos que sean Dios. Y no hay diferencia entre el judío y el gentil.
¿En cuanto a qué? En cuanto a la... ¿Cómo era? ¿La ley? No. En cuanto a la salvación, Eso, po, eso iba a decir. Perdón. del alma. Sí. ¿Ya? ¿Viste? ¿Qué entendió? A ver, tenemos que quedar perito aquí con... Mira, hay un bichito. Se ¿Ya? murió. ¿Qué entendió? Que lo mismo que entre los judíos y los gentiles no hay diferencia y que Ya. tampoco no hay justo. Y que ay, se me va la palabra. Si una persona que es moralmente buena, ¿ya? De acuerdo a la moralidad, Terrenal. es terrenal, es un buen marido, un buen padre, un buen trabajador, muere sin creer en Cristo. ¿Esa persona es salvo o no? No, no es salvo. ¿Por qué razón? Porque esas obras no estaban en Dios, sino que eran obras del mismo que hacía. Y Exactamente. no tenía fe, entonces no podía obtener la salvación. Esa es la respuesta. Esas obras no estaban en Dios, estaban en sí mismo. Exacto. O sea, su justicia era personal, de él. Por eso es que es importante o es necesario, ¿cierto? Arrepentirse y bautizarse. ¿Por qué? Porque esas obras que yo hago, que yo había hecho, sean buenas o sean malas, son todas condenatorias, todas me condenan. En cambio, las obras que yo hago ahora, desde mi arrepentimiento hacia adelante, me salvan. Porque son parte de la salvación. Porque yo he creído. Porque son evidencias Exacto. Son frutos, ¿cierto? De haber creído. Por eso me salvan. ¿Ya? O colaboran en cierto modo en la salvación. Porque la única obra que a mí me salva es que Cristo murió por mí. Pero no tan solo se habla de obras cuando son, oh, yo le doy dinero a él, No. o no son... Habla de nuestro comportamiento. Sí, eso. Eso me Parece que aquí... Porque una persona terrenal se imagina por obra, oh, no, yo voy a hacer caridad, o cosas así. Claro, por ejemplo, hay mucha gente que va en las noches, le da desayuno a la Eso. situación calle. Por eso que aquí Cristo, el Señor cierra y dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Ok? O sea, la fe nos lleva a cumplir la ley, de una u otra manera. Ahora, muchas veces no en su totalidad, porque igual de repente se nos escapan las mentiras o hacemos cosas que están contra la ley. Pero la Escritura nos dice, por ejemplo, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. O sea, Dios suple esa necesidad incumplida por nosotros, por nuestra capacidad, por nuestra pobre capacidad humana. Dios suple esa necesidad. Entonces, ¿eso qué nos da a nosotros? Tranquilidad, seguridad y paz. Por eso el salmista decía, en paz me acostaré y en paz y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Y por eso Jesús le dice a los discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, cuando tú te reconcilias con Dios, tienes plenamente la seguridad de tu salvación. Por eso Pablo dice, os rogamos reconciliaos con Dios. ¿Por qué? Porque cuando venga el juicio, en el Antiguo Testamento dice la palabra que Dios a sus enemigos no les dejará raíz ni rama. La raíz, por ejemplo, cuando tú cortas un árbol y la raíz que hay, después de percibir el agua, puede crecer. Pero si no tiene raíz, y está el tronco ahí nomás, no va a crecer. Y también la rama, si se entierra nuevamente, también puede echar raíces y crecer la rama, ¿no? ¿Cómo? La rama. La rama también pueden echar raíz. Entonces por eso dice, no dejará raíz ni rama. Ni rama. ¿Ya? ¿Alguna acotación? ¿Quedó claro?
¿Qué me podría decir con respecto a esto? ¿Agregar algo? ¿Alguna pregunta? Ahora, podríamos decir, ¿y por qué tiene que ser yo creyendo en Dios para ser salvo? ¿Por qué tendría que ser así? Buena pregunta. No ¿Cierto? sé qué responder. Sí, pues yo podría decir, pues bueno, ¿y por qué tengo que creer en Dios para ser salvo? Sí, aquí tendríamos para Porque responder por eso. medio de su comportamiento no puede ser salvo, pues entonces no tiene otra opción. Aquí tenemos que devolvernos para atrás. Sí, pues. ¿Verdad? Claramente dice ahí. Y si nuestra injusticia resalta la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será justo, injusto Dios que da castigo? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Porque Él es Dios, pues Él es soberano. Sí. Y piensa que Él haya dado una ley, que la ley, el que hace esto va a vivir, y el hombre tiene la incapacidad de vivir. Pese a eso, Él vino y cumplió la ley. O sea, ahí muestra su amor. Lo que dice la Escritura. Que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Dios podría haberlo destruido igual como destruyó Sodoma y Gomorra. Fácilmente. Podría, y a él, ¿quién le va a decir algo? Pues si él es Sí, Dios, po. él es Podría soberano. crearlo. Podría haberlo ahogado en el mar como ahogó toda esa gente en el agua, en el diluvio. Pero la gracia de Dios, y esto es lo que también tenemos que tomar en cuenta, que la gracia de Dios nos permitió que fuésemos salvos. ¿Ya? Y vuelvo a decir, no por nosotros, sino por Jesucristo. Exacto. ¿Mm? Cuando ya, y con esto vamos a concluir, cuando Pilato le interrogó a Jesús y le dijo que él había venido para dar testimonio de la verdad, Pilato le preguntó qué es la verdad y se fue. Y esta es la gran verdad, que nosotros somos insuficientes y que necesitamos de un Salvador. Y que necesitamos de Dios. Por eso la necesidad de orar, cuando nos levantamos, la necesidad de orar, de dar gracias por los alimentos, la necesidad de congregarnos, la necesidad de conocer a Dios a través de la Escritura. Esa misma necesidad que hoy día el mundo le plantea a la gente, que es una necesidad falsa. Es una necesidad falsa que le pone Satanás a la gente de entretenerse, de los placeres, que es algo que va a ser momentáneo, que va a terminar. En cambio, esta necesidad de Dios, que es suplida por Dios, es eterna. No se termina. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No. ¿Más claro? Echarle agua. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo No. hacer una pregunta de una palabra que no entendí? ¿Cuál? Esa de jactancia. La jactancia. ¿Qué es lo que es la jactancia? Con respecto a todo lo que venimos hablando, dice, ¿dónde pues está la jactancia? O sea, yo soy bueno. ¿Por qué necesito a Dios? Me estoy jactando de que yo soy bueno. ¿Entienden qué es lo que es jactarse? Cuando una persona se jacta, por ejemplo, dice, yo soy mejor que tú. Yo estoy jactando de que soy mejor que tú. Me estoy gloriando a sí mismo. Ah, ya. Me estoy gloriando, me estoy jactando. No, yo no tengo para qué ir a la iglesia. Yo no tengo para qué ir a orar. Yo no tengo para qué leer la Biblia. Me estoy jactando de que con mis propias fuerzas yo voy a entrar al reino. Pero aquí, de acuerdo a todo lo que habla de la justicia de Dios y de la condición humana, claramente él pregunta, ¿dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Un ejemplo. Subieron dos hombres ahora al templo. Uno era publicano y el otro era fariseo. El fariseo estaba orando de pie y decía, Señor, te doy gracias porque oro, porque ayuno, porque doy los diezmos. Estaba orando de pie consigo mismo. Y atrás, el hombre de atrás, lo único que dijo, se propicio a mí, que soy pecador. ¿Cuál de los dos descendió justificado primero? ¿El primero o el segundo? Segundo. El segundo. Reconoció su necesidad. ¿Me fijáis? El otro se estaba jactando de lo que hacía. Gloriando. Por eso que delante decimos que aunque seamos cristianos ya en la otra etapa, tampoco podemos jactarnos. Porque Ni no mundanos. somos mejores que nadie, pues somos pecadores. Somos igual. pues. Ni mundanos ni pecados.
¿Tú te puedes jactar de que esa camioneta es tuya? No. ¿Por qué soy yo? Ah, pero de mi abuelo. Pero no es tuya. ¿Me entendieron? Yo soy salvo. ¿Por mí? No, por Cristo. Entonces no puedo jactarme de que soy salvo por mí. Eso es lo que está hablando Pablo. ¿Dónde está la jactancia? ¿Quedó claro, no? Bien. Ya. El viernes que viene seguimos con el capítulo 4, si es que Dios así lo ayuda. Bendiciones.